Bien, alumnos, vamos a continuar entonces en esta parte con la retroalimentación, ¿ya? Vamos a comprender, ¿no?, el tema que se ha explicado en cuanto a las preguntas que tenemos en nuestro compendio, en nuestros libros, y también escuchar el breve argumento, pues, de esta historia sobre la española inglesa, ¿ya? Hoy día vamos a ver la española inglesa, ¿ya? Es una de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra, bueno, en sí es una novela, ¿no? Y a qué se refiere, vamos a entender, ¿ya? Y primeramente dándoles los datos de esta novela, ¿ya? Bien, como les digo, la obra se titula La española inglesa. Esta obra pertenece al género narrativo. Su especie literaria es una novela. Los personajes que menciona esta obra es sobre Ricaredo, ¿ya? Ricaredo, Ernesto, la camarera mayor, Isabela, la reina Isabel I y Clotaldo, ¿ya? Bien, en breve vamos a mencionar entonces el argumento de esta historia, ¿ya? De esta novela. Bien, primeramente debes de saber que la española inglesa relata la historia de una niña, ¿ya? De una niña que pues es de Cádiz, ¿no? De Cádiz, que se llamaba pues Isabela, ¿ya? Isabela. Entonces, esta niña es raptada ya a los 7 añitos, ¿ya? A los 7 años fue raptada y llevada a Inglaterra, ¿ya? ¿Quién la raptó a Isabela? La raptó un hombre llamado Clotaldo, ¿sí? Bien, entonces Clotaldo tenía su esposa, o bueno, una mujer, ¿no?, con quien él vivía, ¿ya? Entonces se llamaba Catalina, ¿ya? Bueno, y también ellos, Clotaldo y Catalina, tenían un hijo, ¿no?, llamado Ricaredo. Ricaredo, ¿ya? ¿Y cuántos años tendría Ricaredo? Tenía 12 años, ¿ya? Entonces, bueno, pues Isabela, pues cuando vivió con ellos, pues bueno, se dedicó bastante a lo que es al servicio, ¿no? Estaba como criada, ¿no? Tenía un servicio de criada, ¿no? Y en esa casa, ¿sí? Y luego también hacía las tareas del hogar, ¿no? Tareas como criada. También era educada como una niña inglesa normal, ¿no? Ya tenía así ese derecho ella, ¿no? Y también una niña normal y corriente, dice acá, ¿no? Se le instruía bastante, a ella le enseñaban sobre el cristianismo, ¿no? Sobre el cristianismo. Unos años, bueno, más tarde, ¿no? Después, ¿no?, Ricaredo e Isabela, pues bueno, llegan a ser grandes, ¿no?, jóvenes, y se enamoran, ¿no? Ya de tanto que se conocían, porque convivieron en vivir en esa misma casa, ¿no? Tenía 7 años y Ricaredo 12. Bueno, cuando llegaron a ser jóvenes, de alguna manera u otra se enamoraron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando se enamoran, dice, los dos querían casarse, pero para casarse, dice, ellos acuden a la reina Isabel, ¿no? A la reina Isabel, para pedir el permiso del casamiento, ya. Bien, la reina dice, al ver que Isabela, pues, al verla a Isabela que ya era toda una señorita, toda una dama, ¿no?, y de hermoso semblante, ¿no? Era bella. Entonces se quedó sorprendida, ¿no? Entonces, y fascinada con ella por su belleza, dice. Y le dice a Ricaredo que debe demostrar
que, que es digno de ella, ¿no? Entonces, a veces en otros países, pues a veces hay condiciones para que uno se case, ¿no? Y más todavía si una mujer es hermosa o viene de repente de una familia que ha sido bien educada, ¿no? Entonces, en ese entonces le pide a Ricaredo que demuestre, ¿no? A ver si es digno de ella. Entonces, Ricaredo, ¿qué hace? Pues parte, dice, con una flota, ¿ya? O sea, en una embarcación, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en su travesía, durante su viaje, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, es atacado por embarcaciones turcas, ¿no? Galeras turcas. Galeras son embarcaciones, barcos, ¿no? Turcos, donde hay turcos, ¿no? De Turquía, ¿ya? Entonces, a las que él logró, como sea, vencer, ¿no? O sea, luchó con ellos y venció, ¿no? Ya. Después, en, cuando ganan la pelea, ¿no? Bueno, el encuentro con esos turcos, bueno, se apoderaron del barco de esos turcos, ¿no? Entonces, Ricaredo se da cuenta que dentro de esas embarcaciones, en una de ellas había dos prisioneros, ¿no? Dos prisioneros, ¿ya? Ya que dos de los prisioneros, dice, ¿ya? Dos españoles prisioneros eran, ¿sí? ¿Ya? Y que ellos querían ir a Inglaterra, estos prisioneros querían ir a Inglaterra, ¿ya? Pero muy aparte también de encontrar a estos dos prisioneros, encontraron joyas, ¿no? Oro, ¿no? Oro, joyas dentro de esa embarcación, ¿no? Ese barco. Entonces, ellos, Ricaredo con su gente, ¿no? Lo liberan a los dos prisioneros, dice, y dice, al hablar con ellos, dice, Ricaredo se da cuenta, dice, de que son los padres de Isabela. O sea, quiere decir, el papá y la mamá eran los prisioneros que estaban, pues, en esa embarcación de turcos. Seguramente sus padres tenían, pues, dinero, ¿no? Porque encontraron joyas, encontraron oro, ¿no? Bueno, la historia dice que Ricaredo se dio cuenta que eran los padres de Isabela, seguramente que estaban en su búsqueda, ¿no? Porque Ricaredo, pues, a la edad de 12 años conoció a Isabela, porque Isabela tenía 7. Entonces, pero de alguna manera tuvo que darse cuenta que eran los padres de Isabela. Seguro que los padres le hablarían, ¿no? Que estaban buscando a su hija. Bueno, en todo caso, ¿qué sucede? Bueno, Ricaredo se calla, ¿no? No le dice, yo conozco a su hija, ¿no? Y me voy a casar con ella. Nada, no dice eso. Una vez en Inglaterra, Isabela, dice, y sus padres se encuentran y se reconocen. De alguna manera, cuando ya los prisioneros, que eran los padres de Isabela, se encuentran y de alguna manera u otra tuvieron un encuentro con Isabela, no se encontraron. Y de alguna manera se dan cuenta que Isabela se da cuenta que eran sus padres y los padres también se dan cuenta que era Isabela, ¿no? Y se reconocen, dice. Bien, entonces, lo cual dice que en el día de su boda, ¿no? Es suspendida la boda. ¿Por qué? Porque el conde Ernesto, dice, hay un conde que se llamaba Ernesto, se había enamorado de Isabela. Entonces, no permitió que se case Isabela con Ricaredo. Entonces, suspenden la boda, ¿ya? Y exige un duelo a Ricaredo, ¿no? O sea, decide pelear por el amor de Isabela con Ernesto. Bien, entonces, de ahí, bueno, lo que sucede fue, los dos jóvenes enamorados se disponen a pelear, ¿ya? Por Isabela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero la reina, dice la reina de España, ¿no? ¿Ya?
La reina dice, disculpe, la reina Isabel, ¿no? Le envía, dice, a España con sus padres de Isabela, ¿no? Lo envía, dice, a España. Entonces la sirvienta, dice, no contenta por la pena de su hijo, o sea, por lo que le pueda suceder a Ricaredo. O sea, en otras palabras, la que fue la madre adoptiva de, bueno, la crió prácticamente, Catalina, ¿no? Que la crió a Isabela, ¿no? Como tenía a su hijo Ricaredo, pues quién va a querer que maten a su hijo, ¿no? Y menos por el amor de una mujer. Entonces, ¿qué hace la señora? Llega a envenenar a Isabela, ¿no? De alguna manera u otra. ¿Sí? La historia dice así, ¿ya? Entonces, la sirvienta, no contenta por la pena de su hijo, envenena a Isabela. Eso dice la historia, ¿ya? Entonces, quien al ser tratada a tiempo, dice, no muere. O sea, lograron salvarla a Isabela, ¿no? De alguna manera le hicieron una limpieza seguramente al estómago. Entonces lograron salvarse. Fue tratada, dice acá, ¿no? ¿Ya? No muere, entonces, pero toda su hermosura, dice, toda la hermosura de Isabela cambió, ¿no? O sea, como ella era bella, de alguna manera u otra, pues bueno, el veneno es porque fue envenenada. Entonces, y cambió el aspecto de Isabela. Bien, y dice que se convirtió Isabela en una, tuvo un rostro feo, ¿no? O sea, se convirtió de lo que era bella, pues, en fea, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Isabela vuelve a España, ¿no? Ya. Ricaredo entonces está destinado, en ese entonces, pues, Ricaredo pensó que Isabel había muerto. Bueno, entonces, pero para ese entonces ya, pues no, Ricaredo había sido, ¿cómo se puede decir? Por sus padres, ¿no? De alguna manera, ellos buscaron una novia para su hijo y estaba de novio con una mujer, dice que era la princesa de Escocia, ¿ya? Sin embargo, resulta, dice, entonces Ricaredo está destinado a casarse con otra joven, ¿no? La princesa de Escocia, ¿ya? Sin embargo, dice, resulta herido, dice, y creyendo que había muerto, se suspende el casamiento. O sea, de alguna manera resulta herido Ricaredo, seguramente que pasó algo, ¿no? Para que él quede herido, ¿no? Y pensaban que pues había muerto, ¿no? Se suspende el casamiento de Ricaredo con la reina de Escocia, no, disculpe, la princesa de Escocia, ¿ya? Entonces, Ricaredo va a España a buscar a Isabela, ¿no? Cuando ya se recuperó, ¿sí? Quien está a punto de entrar al monasterio. Mira, imagínate que habrá sucedido de que había un tiempo de lejanía entre ellos, ¿no? Entonces, porque no sabían ni uno ni el otro noticias. Entonces, lo único que pudo averiguar Ricaredo es que Isabela iba a entrar de monja en un monasterio, ¿no? En un convento. Entonces, ¿qué sucede? Ricaredo va en busca de ella, ¿no? A buscarla para que no lo haga, porque sabían que se amaban los dos, ¿no? Y bueno, pues dice que de esto, dice Ricaredo encuentra por último a Isabela y bueno, y finalmente lo que sucede es que pasaron sus vidas juntos y felizmente casados. O sea, llegaron al final a casarse, ¿no? Acá no menciona cómo se casaron, pero se casaron al final, ¿no? Entonces, esta es la historia de la novela La Española Inglesa, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a trabajar nuestra retroalimentación. Bien. Vamos a ver en la página 153, ¿ya? 153.
después de haber escuchado ya esta novela que se trata sobre lo que escribe, ¿no? En sí, de una historia amorosa prácticamente, escribe Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a ver entonces nuestras preguntas, ¿no?, que hay acá. Ay, disculpen la interferencia, chicos, pero verdaderamente al grabar la clase siempre va a haber interferencias en todo lado, ¿no? Bueno, ay, Dios mío, que ahora va a callar la bulla. Bien, chicos, continuamos entonces con la pregunta de retroalimentación, ¿ya? Tenemos aquí la página 153. Sobre Miguel de Cervantes Saavedra vamos a estar estudiando continuamente como 3 clases, y dentro de esas 3 clases van a haber otras obras, ¿no? Pero en esas otras obras vamos a mencionar algunos puntos que de repente aquí no lo estoy tocando, ¿ya? Pero vamos a ver entonces cuanto a la retroalimentación. La página 153. La pregunta 1 es: ¿por qué se le conoce a Miguel de Cervantes Saavedra como el manto de Lepanto? Bueno, porque perdió la utilidad de la mano izquierda, ¿no? ¿Ya? Entonces anotas eso. ¿Por qué perdió la utilidad de su mano izquierda? ¿Ya? Por eso le decían el manco de Lepanto, porque en esa batalla de Lepanto él peleó, ¿no? Y perdió la mano izquierda. Bien. 2. Menciona 2 características de las novelas ejemplares. Bueno, puedes colocar, fueron escritas en prosa, ¿ya? ¿Qué más? También se utilizó diversos géneros, ¿no? Las novelas ejemplares fueron utilizadas en diversos géneros, ¿no? ¿Ya? Bien. Bien, vamos a ver a la primera pregunta, trabajando en clase. ¿Ya? Trabajando en clase. Ya hemos contestado donde dice la 1 y 2 de la retroalimentación. Trabajando en clase. 1. Subraya aquellas afirmaciones verdaderas sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Solamente las verdaderas vamos a subrayar, no marcar, sino subrayar. Bien, ¿nació en Huamachuco, Perú? No menciona eso. ¿Fue conocido como el manto de Lepanto? Sí, subraya esa respuesta. ¿El autor es autor de Romeo y Julieta? No, Romeo y Julieta lo escribió William Shakespeare, no Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Es creador de la extraordinaria novela? Sí, es creador, porque fue el fundador de la novela moderna. Entonces, hay 2 opciones que debes de subrayar. Conocido como el manto de Lepanto, y es creador de la extraordinaria novela. 2. Relaciona correctamente Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes Saavedra, Pedro Calderón de la Barca, y al costado tienen las palabras. Vamos a relacionar. Coloque las letras A, B, C, de acuerdo a lo que yo te voy a decir. Donde dice Garcilaso de la Vega es con poesía. Ahí debe de ir la A, al lado de poesía. La B, Miguel de Cervantes Saavedra, es con la narrativa, ¿ya? Al último, B. Y C es la primera, ¿ya? Pedro Calderón de la Barca es un representante del teatro. Entonces sus opciones es C, A, B. Así debe estar escrito. C, A, B, ¿ya? 3. Indica verdadero o falso según corresponde. Shakespeare es autor de La Gitanía. Falso, porque hoy día no hemos hablado de Shakespeare, hemos hablado de Miguel de Cervantes Saavedra, y él es el autor de La Gitanía. Falso. B. La reina Elizabeth es un personaje de La Gitanía. No hay esta reina en la novela La Gitanía. La otra clase, creo que, si no me equivoco, la otra o la tercera clase vamos a llevar sobre La Gitanía. Pero es falsa la información. C. Las novelas ejemplares tienen como finalidad educar y no moralizar a la sociedad. Verdadero. Si hay este tipo de finalidad,
¿ya? Cuando nosotros vamos a ver más adelante las características de las novelas ejemplares. Ahí menciona esto en el tercer tema, me parece que está. ¿Ya? Pero yo ya lo he leído, por eso es que te estoy dando las opciones, las respuestas, ¿ya? Entonces la C es verdadero. D, el siglo de oro es el periodo de máximo esplendor cultural de España, verdadero. E, el Manco de Lepanto es el seudónimo de Miguel de Cervantes Saavedra, sí, verdadero. F, Cervantes perdió la movilidad de su pierna derecha, falso. Él no perdió su pierna, él perdió la mano izquierda, falso. G, Alonso Quijano es un personaje del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, falso. No es Alonso, es Alfonso Quijano, ¿ya? Entonces es falso. Cuando nos dan una respuesta que no concuerda, entonces falso. ¿Sí? Seguimos con la pregunta 1 de la verificando el aprendizaje. Pregunta 1. Bien, la página 154. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha pertenece al género narrativo. 2. Aldonza Lorenzo es un personaje de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la C. En la 1 es la D de dedo, la 2 la C. ¿Ya? 3. Cervantes Saavedra pertenece al siglo de oro, la C. 4. País en el que nació Cervantes Saavedra, España, ¿ya? C, ¿ya? La C. 5. Es un personaje de la española inglesa, Ernesto. ¿Se recuerdan que Ernesto se enamora también de Isabela y se quiere casar con ella, ¿no? Muy bien, Ernesto. Bien. La A, entonces, en la 5. 6. Poema de Cervantes Saavedra se llama El viaje al Parnaso. ¿Ya? Viaje de Parnaso, disculpe, del Parnaso. 7. Personaje que envenena a Isabela fue la camarera mayor, ¿no? La camarera mayor. En otras palabras, la señora que fue criada también, pero le crió a Isabela, ¿no? La mamá de Ricaredo. Camarera mayor, ¿ya? 8. La 7 es la D de dedo, ¿ya? La 8. Conde que pretende el amor de Isabela. La 8 es la E. Ernesto. 9. Especie literaria de la gitanía. La B. Novela. 10. Personaje que rapta y lleva a Londres a Isabela. Es Clotaldo. La B. ¿Ya? De pequeña la llevó él, pues. Clotaldo. La B. 11. Madre de Ricaredo, Catalina, la B. 12. La gitanía es una novela, la B. B. 13. Félix Lope de Vega desarrolla el teatro, la letra A, en el siglo de oro. Desarrolló el teatro en el siglo de oro. 14. Miguel de Cervantes Saavedra es considerado como el padre de las letras castellanas, la A. 15. Todas pertenecen a las novelas ejemplares, excepto la E, El Cantar del Niño Cid. ¿Ya? El Cantar del Niño Cid no pertenece a Miguel de Cervantes Saavedra. Todas las demás sí. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces ahí hemos trabajado nuestra retroalimentación. Espero que estés al pendiente de tu práctica para más tarde. Y estudia, lee las preguntas que hay acá. Cualquiera de ellas puede llegar, ¿ya? Para que tú respondas en tu práctica, ¿sí? O referentes también, porque están referentes todo al tema del día de hoy, ¿ya? Y no olvidarte enviarme tu tarea domiciliaria por foto al CIA web y a mi número privado. Nos vemos pues, chicos, gracias por tu atención. Hasta el día de mañana.